Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Pulso Político aquí en TC Televisión. Como siempre, todos los domingos tratando y analizando temas de trascendental importancia para el Ecuador. El Ecuador, desde que Rafael Correa Delgado asumió la presidencia de la República, ha tratado de reivindicar los conceptos de planificación en el país. Y hoy tenemos una Secretaría Nacional del Desarrollo conocida como SENPLADES, que juega un papel importante en la vida del país, porque manejan la planificación y llevan el debate, esta gran planificación del país para alcanzar el desarrollo. En ese sentido, se ha puesto el dedo en la llaga en varios rubros, en varios aspectos de la sociedad ecuatoriana, en varios aspectos de la economía. Y desde hace mucho tiempo en el Ecuador se ha venido exigiendo, se ha venido pidiendo, antes incluso de este gobierno, la famosa ley más conocida como antimonopolio. Esta ley para controlar el abuso del poder del mercado. Hoy ya hay un proyecto de ley que está esbozado y que se está enviando a la Asamblea con carácter económico urgente. Digo, se está enviando a la Asamblea Nacional porque hace pocos días la Asamblea devolvió este proyecto de ley por ciertas inconsistencias en cuanto a la forma. Por tanto, todavía no lo recibe. Al momento de grabar este programa es viernes 26 de agosto, dudo que el día de hoy ese proyecto sea regresado a la Asamblea, pero en todo caso el día de en este pulso político vamos a hablar y analizar y a tratar sobre la conveniencia de esa ley antimonopolio, cuáles podrían ser los efectos positivos y cuáles también podrían ser ciertos riesgos de esta ley o ciertos excesos de esta ley. Para aquello hemos invitado a participar en este pulso político a Henry Kronfle, presidente de la Cámara Industriales de Guayaquil, al señor viceministro coordinador de la producción, Mauricio Peña, al economista Juan Ponce de la Flaxo y a uno de los proponentes de esta ley, al subsecretario general de las SENPLADES, Diego Martínez. Señores, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenidos a Pulso Político en este domingo de debate, de análisis, de desayuno con análisis y debate. Y los invito a que veamos un reportaje introductorio que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Según el gobierno, el censo económico del 2010 permitió que luego de 30 años nuestro país cuente con datos específicos sobre este ámbito. Algunas cifras obtenidas han permitido determinar que existe desigualdad en algunos sectores. Por ejemplo, hay una elevada concentración económica respecto de las ventas en Pichincha y Guayas, con un 72%, así como una concentración del 45% de los establecimientos económicos a nivel nacional. Eso me parece a mí que es el producto de un modo de generar riqueza que está concentrado, que está orientado hacia el exterior, que no promueve la consolidación de mercados internos y que considera que es más factible para el desarrollo nacional la exportación de bienes primarios como mecanismo de crecimiento. Por lo que se puede decir que ha existido exclusión de sectores productivos del país considerados pequeños o de poca importancia. El drama de América Latina es ese, que es la región donde peor es la distribución del ingreso en el mundo, a pesar de que somos la clase media del mundo. Además, las autoridades señalaron que el censo económico reflejó poco apoyo en cuanto a crédito y capacitación de los empresarios a los trabajadores. Y si es que nosotros no hacemos una inversión fuerte en investigación, en desarrollo, si es que no hacemos una inversión fuerte en formación del talento humano en el sector empresarial, jamás podremos salir del subdesarrollo como economía. Y esto no le compete al Estado, esto le compete al sector empresarial. Una brecha bastante alta de financiamiento productivo que están demandando las empresas en el país. Por ello señalan que el gobierno ha emprendido iniciativas que buscan generar equidad tanto en el sistema productivo como en el sector comercial. Incentivos fiscales y arancelarios, entre otros, han sido aplicados para lograr este objetivo. Una de las propuestas es la denominada ley antimonopolio, que busca regular el mercado interno. Esa es una urgencia del país desde hace mucho tiempo. Esto sirve para evitar que un monopolio nos alce los precios indiscriminadamente. Pues en Sudamérica solamente Paraguay, Bolivia y nuestro país no cuentan con este tipo de legislación. Sin embargo, es preciso señalar que la concentración de mercado no significa necesariamente monopolización. Hay que diferenciar poder de mercado
concentración y monopolio. Pero debe ser consensuada, debe ser dialogada. Usted no puede ir con mayor ventura contra el poder y contra la acumulación si es que no habla con los acumuladores también, son parte de la sociedad ecuatoriana. Pues una ley apropiada sería aquella que garantice reglas claras a las empresas para que puedan competir de forma justa en base a su eficiencia, pero también aquella que vele por el beneficio de la sociedad. La redistribución del ingreso tiene uno de los pilares fundamentales en la política fiscal, y una sana y progresiva política fiscal es fundamental. Desde 1998 han existido unas 6 iniciativas de leyes como esta. Sin embargo, han sido desechadas. Frente a esto, es imperante un sistema judicial sólido y transparente que no permita la impunidad, pues esto es necesario para cumplir con los objetivos de equidad que ha planteado el gobierno dentro de un sistema de economía popular y solidaria. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, el presidente de la República en este reportaje decía hay que controlar los monopolios para evitar esta alza abusiva de los precios de forma indiscriminada. Y los monopolios, pues, a veces lo que hacen es producir menos de lo que necesita una sociedad o un mercado casualmente para poder tener precios elevados. Pero como complemento a lo que decía Carlos Andrés Núñez, señores, quiero compartir con ustedes ciertas cifras que nos arrojan el último Censo Nacional Económico. En cuanto a elaboración de productos lácteos, 61% de las ventas se concentran en 5 de las 436 empresas. En cuanto a la fabricación de productos textiles, el 61% de las ventas se encuentran concentradas en 9 de las 1.493 empresas. En cuanto a la elaboración de productos de molinería, el 71% de las ventas se encuentran concentradas en 5 de las 335 empresas. La elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas, el 81% de las ventas se encuentran concentradas en una de las 155 empresas. En cuanto a la fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador, 76% de las ventas se encuentran en 2 de las 88 empresas. En cuanto a la elaboración de los macarrones, y con esto no quiero provocarles hambre, señores, macarrones, fideos y productos farináceos similares, 54% de las ventas se encuentran concentrados en 2 de las 26 empresas. Y en cuanto a la fabricación de productos de plásticos, el 50% de las ventas se encuentran concentrados en 11 de las 373 empresas. Esto en el ámbito privado, por cierto. En el sector público también hay monopolios. Así que comienzo con el subsecretario general de este proyecto de ley, que es uno de los proponentes de esta ley. Hay que controlar los monopolios y esto no es nada nuevo. Y quiero compartir con ustedes, señor subsecretario general y apreciados panelistas, en 1890 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley Sherman, que declaró ilegal toda conspiración para monopolizar o intentar monopolizar cualquier parte del comercio entre los distintos estados. Ya en 1914 aprobó la ley Clayton, cuyo objetivo era impedir que las empresas adquirieran acciones de las competidoras y las transacciones reducían considerablemente la competencia o creaba un monopolio. Señor subsecretario general, ¿de qué se trata esta ley? ¿De eliminar las concentraciones? ¿De eliminar los monopolios? ¿O de lograr una armonía entre eficiencia, dinámica y equidad? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos con quienes compartimos el día de hoy esta mesa. Pues, efectivamente, esta ley es una ley que, como se ha mencionado ya, viene un largo tiempo esperándose. Es una ley por la cual ha habido no menos de unos 6 intentos de aprobación y que lastimosamente no se ha aprobado en el país. Como se mencionó también, el Ecuador es uno de los pocos países en la región que no cuenta con legislación propia. Tenemos una legislación quizás demasiado referencial y demasiado general que está establecida en la comunidad andina, pero que no es suficiente. En este sentido, ha habido ya varios esfuerzos y lo que se ha hecho como gobierno, desde el Ejecutivo, como Semprades, hemos liderado un proceso nada más, pero este es un proceso que ha venido acompañado por las demás entidades del Ministerio de Industrias, del Ministerio de la Producción, entre otros, es establecer una ley que nos ayude fundamentalmente a 2 cosas. Es prevenir, corregir y sancionar el abuso y regular la concentración. Ojo, no estoy diciendo prohibir la concentración, estoy diciendo regular la concentración. ¿Por qué
son estos dos objetivos: prevenir, corregir y sancionar el abuso, porque en la medida en que haya monopolios o concentraciones grandes que pueden aprovecharse de los consumidores o poner barreras de entrada a otros competidores, se pueden generar efectos nocivos en la sociedad. Para que nuestros amigos televidentes vayan comprendiendo bien, porque no todo el mundo es economista, vamos diferenciando las cosas. ¿Monopolio es igual a concentración o no necesariamente? No es lo mismo. Vamos a explicar. Definitivamente no es lo mismo. Concentración simplemente es tener una cantidad, una porción del pastel, por decirlo de alguna manera, de las ventas de algún producto. Participación y penetración, Eso y es una penetración del concentración. mercado. La concentración puede ser media, alta, o puede haber baja concentración, y eso se puede medir. Monopolio es cuando tienes todo el mercado solo en una empresa. Entonces son dos cosas diferentes. Ninguna de las dos per se castiga en la ley. Se castiga si es que esta alta concentración o los monopolios cometen acciones de abuso. Eso se castiga en la ley, y para eso está la ley, para prevenir, corregir y sancionar. Es decir, lo que se va a tratar es de prevenir y evitar los abusos, y si estos existen, se sanciona. Exactamente. Vamos de Juan Ponce. Es una ley que el país ha estado esperando, y en otras partes del mundo existe de esta ley. Tenemos un código de la producción, se esperaba que tarde o temprano venga esta ley en monopolio, tal cual como está diseñada, y ya vamos a discutir la estructura de esta ley. ¿Es lo adecuado para que poder reactivar la economía y lograr una sociedad más equitativa? En términos de distribución de recursos, me refiero. Sí, yo creo que era, digamos, es una necesidad del país, ¿no? Como vimos en el reportaje, el Ecuador es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley antimonopolios. Y en ese sentido es una necesidad. Yo creo que es algo que la sociedad ecuatoriana lo ha venido discutiendo y se ha venido postergando injustificadamente. Detrás de esto ha habido muchos intereses, juegos de poder, juegos de intereses, y de alguna forma no se ha logrado tener una ley. En ese sentido yo felicito al Ejecutivo, el que, bueno, más vale tarde que nunca, pero por lo menos tenemos un proyecto de ley y tenemos como algo para empezar la discusión. No es perfecto, tengo yo muchas observaciones, bueno, creo que ya vamos habrá a ir a esas para eso, observaciones en la segunda ronda. Pero en principio, totalmente de acuerdo, creo que es una necesidad del país. Ok. Señor viceministro de la Producción, ¿cómo va a beneficiar esta ley a la producción? Y si beneficia a la producción, beneficia a la generación de empleo, a la disminución del desempleo, del subempleo, a la creación de empleo pleno y a la disminución de la pobreza. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. La ley de control de mercados es una necesidad que ha estado, digamos, ha tenido un vacío en el país. Y es una necesidad porque requerimos urgentemente tener un marco jurídico institucional que nos permita, por un lado, proteger al consumidor. La ley de control de mercados lo que busca es proteger al consumidor de prácticas anticompetitivas o prácticas inadecuadas por parte de quienes tienen presencia dominante en un mercado. Como decía Diego muy bien, el subsecretario general de Semplades, no es una ley que se orienta a eliminar concentración ni a eliminar monopolios. En nuestras sociedades pequeñas, digamos, la existencia de oligopolios o la existencia de altas concentraciones en los distintos sectores es bastante difícil de evitar, por lo menos en forma inmediata. Ojalá en un proceso vayamos democratizando más la producción en nuestro país, pero es indispensable de lograr que el consumidor sea protegido, digamos, frente a prácticas inadecuadas. Y prácticas inadecuadas como, ¿cuáles, por ejemplo? Yo digo, el hecho de que uno compra un automóvil y la casa comercial que le vende el automóvil, para darle la garantía, le obliga a instalar una alarma por parte de una empresa X y no le permiten al consumidor o al adquiriente de este vehículo, digamos, adquirir esta alarma en cualquier sitio o en cualquier empresa, o un seguro en cualquier empresa. Entonces hay prácticas que en automóviles, por ejemplo, dicen, si usted no me compra a mí el seguro, yo pierde la garantía. Esas son prácticas
que afectan al consumidor. Pero hay otras prácticas que afectan a los competidores, digamos. Entonces, empresas que tienen alto poder de dominio en el mercado, tienen prácticas en manejo de precios, bajan los precios por debajo de los costos, o se ponen de acuerdo entre varias empresas en fijar precios. Todas estas prácticas lo que busca la ley de control de mercados, evitar que se produzcan y si se producen, sancionarlas, porque afectan al consumidor. Y también la ley de mercado, la ley de control de mercados lo que busca es elevar la eficiencia económica en el país, porque, digamos, si es que son prácticas competitivas las que ejerce una empresa, no importa su presencia en el mercado, estas prácticas competitivas ayudan a mejorar la eficiencia. Señor viceministro. Henry Krofle, como representante del sector privado, como representante del sector industrial, en este caso, esta es una ley que evidentemente los va a regular a ustedes mucho más que al sector público, inclusive. Es correcto. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los panelistas. A ver, en primer lugar, el sector privado no ha sido consultado, siendo el sector que va a ser regulado por la ley, no ha sido consultado en la ley. Es decir, nosotros no hemos recibido la socialización que está establecida inclusive dentro de la Constitución, porque la Constitución es garantista respecto a la participación de la ciudadanía en las políticas públicas, y no hemos tenido, digamos, esa socialización de la ley, porque los únicos foros que se hicieron el 8, 9 y 10 de agosto con el Ministerio de Industrias y Producción fueron lineamientos generales. Nunca obtuvimos un borrador de ley previo a que se envíe a la Asamblea Nacional. Y claro, como se envió con carácter de especial y ya no hay leyes preceptuales, el Consejo Administrativo Legislativo lo devuelve al Ejecutivo y eso nos permite ganar un poco más de tiempo. Y hago una aclaración: cuando ni siquiera estaban conformados aún comisiones legislativas dentro de la Asamblea, porque había el receso. Entonces el tiempo era, digamos, impreciso y además con carácter urgente. Entonces el sector empresarial, que es el que está regulado por la ley, no conoce la ley, tiene la ley en sus manos 48 horas antes de este debate, y entonces eso se nos hace un tema que, de la manera que se ha presentado esta ley, no se han llevado a cabo los procesos necesarios de su socialización y de profundización en el debate para poner un primer borrador. Eso por un lado. Pero por otro lado, se habla de ley de regulación y control del poder del mercado. Entonces, ese es un tema que hay que analizarlo, porque si bien es cierto, el amigo de las Emplades dice prevenir, corregir y sancionar, eso es una ley de derecho de la competencia. Eso no es una ley propiamente dicho de la competencia. ¿Qué busca una ley de la competencia? Nosotros como sector privado siempre debatimos que una ley debe proporcionar un marco regulatorio eficiente y unas buenas prácticas del mercado. Eso como primer punto. Segundo, incentivar la creación de una economía de mercado, algo que ha venido haciendo la ministra Natalia Elizalde con el Código Orgánico de la Producción, capaz de desarrollar competencia por sí misma en el mercado nacional y en los mercados internacionales. Entonces, Henry, perdón, una precisión en ese sentido, ¿crees entonces que este proyecto de ley un poco se aleja de la intención de desarrollar esa política o esa economía de mercado? Es que los criterios inclusive de la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo son otros, no son los criterios que están plasmados en la ley. Y ese criterio para desarrollo de comercio en temas de competencia no son no están pensados en conceptos expansivos, sino restrictivos. Vamos a ver dónde se está causando el problema para que exista una ley que combate ese problema. Más el tema de fondo, ¿cuál es el tema de fondo? Si nos podemos pensar, es que el individuo en la sociedad recibe un producto a un precio justo, de una buena calidad, a un precio competitivo. Eso es lo de fondo de todo este tema. Y que no existan abusos por parte del suplidor. Entonces, ese tema de fondo está contemplado tal cual en la ley. Eso amerita un análisis más profundo, porque vamos a ver que la ley no está compitiendo en términos económicos. Vamos entonces a los proponentes de la ley. Ahí hay dos temas. Un tema no fue socializado y el otro tema no está de acuerdo al espíritu de lo que dice Henry Krofle. Este proyecto de ley no estaría en relación al espíritu de lo que se debe buscar en términos de proteger al consumidor a buenos precios, a servicios de buena calidad. Bueno, yo creo que ahí es necesario hacer dos puntualizaciones. La primera, el proceso de socialización de la ley ha empezado efectivamente desde aproximadamente hace un par de semanas. De hecho, yo sí quisiera resaltar un aspecto importante. Esta ley se venía preparando desde el Ejecutivo desde antes, en concreto desde el Ministerio de Industrias. Y el Ministerio de Industrias hizo un proceso de puesta en conocimiento de los contenidos del proyecto de aquel entonces.
Partamos de otro hecho adicional también. En estos temas de control de mercados, control de competencia y todo lo demás, o de procompetencia como se califica, aquí hay muchas cosas que son comunes en la legislación internacional. Y por lo tanto lo que nosotros hemos hecho es recoger muchas de las cosas que son ya desarrollos teóricos, legales, prácticos de la legislación. Así que aquí las cosas que se van a encontrar no son cosas nuevas o inventadas por el Ejecutivo, bajo ningún punto de vista. Y yo sí creo que es importante tener en cuenta que esta ley ha sido enviada a la Asamblea, iniciará su proceso de discusión en la Asamblea tiene sus espacios propiamente establecidos y que los maneja directamente la Asamblea para lo que son aspectos de discusión y mayores aportes a la ley, para los cuales hay el espacio establecido en la propia Asamblea. Pero cuando se trata de carácter económico urgente, como que no hay ese espacio. Hay no ese hay el espacio. tiempo, me refiero. Hay ese espacio. De hecho, cuando nosotros discutimos hace aproximadamente un año el Código de Planificación y Finanzas, el espacio estuvo dado. Eran reuniones diarias para que todo el mundo que tenía interés en participar en la discusión de la ley fue y lo pudo hacer. Entonces, no es un espacio restrictivo tampoco, porque no impone condiciones ahí absolutamente nadie. Pero me quería referir al segundo punto, que quizás el que Henry mencionó, que es el tema de competencia. Sin dejar de estar de acuerdo parcialmente con Henry en el punto de que tradicionalmente estas leyes surgieron en países desarrollados como leyes que buscaban generar mayores marcos para la competencia, no debemos desconocer que tenemos una realidad particular en el Ecuador. Y la realidad particular en el Ecuador no es de una masiva competencia. Como se ha reconocido con los datos que se han presentado, la realidad específica del Ecuador es por lo general una realidad más bien de concentración. Es por lo tanto que los temas de competencia, claro que están recogidos en la ley, y todo lo que se denomina prácticas que atentan contra la competencia y todo lo demás, están recogidas en la ley, son normativas internacionales de larga data, de hace mucho tiempo. Pero lo que nosotros hemos querido en la ley, y este es el enfoque fundamental que tiene la ley, es que dada una realidad particular que tiene el país, que es de concentración, la ley hace énfasis en eso, porque hubiera sido un error enorme concentrarnos solamente en temas de procompetencia cuando tenemos un mercado altamente concentrado. Tenemos que ser eficientes con lo que estamos buscando como país. Y con último punto con el cual termino, esta ley no podía dejar de ser coherente con lo que estamos proponiendo en otra normativa. Por lo tanto, la ley es completamente coherente con lo que se plantea en el Código de la Producción, con todos los esquemas de incentivos que se plantean en el Código de la Producción, es completamente coherente con lo que se plantea en la Ley de Economía Popular y Solidaria y demás. Por lo tanto, es todo un esquema de regulación del aparato económico que busca efectivamente su eficiencia para evitar abusos en este caso específico. Gracias, Diego. Henry Crawford, ¿quieres añadir algo? Si no, paso donde Juan Ponce. Sí, quisiera hacer un punto de orden. Breve, como el punto de orden, ¿no? El proyecto de aquel entonces que se presentó en el MIPRO no es el de ahora. Eso hay que aclararlo. Se presentó otro proyecto de ley que estaba manejado por el MIPRO mismo, no estaba manejado en ese momento por las EMPLADES. Eso es importante. La realidad de concentración y dominio no es malas prácticas de competencia. Una cosa es una mala práctica de competencia que se quiere regular, otra cosa es concentración y dominio. Ahí coincido con el señor de las EMPLADES que el Código Orgánico de la Producción ha puesto inclusive cosas tributarias, mejoras tributarias para los que no inviertan donde está esta concentración del 75% que es Guayaquil y Quito. Es decir, al facilitar estos temas se incentiva a que la producción esté fuera de esa área, pero ese no es el espíritu de la ley. He hecho el punto de orden, voy donde Juan Ponce, salvo que quiera indicar algo, Diego. No, que coincidimos, que son dos cosas diferentes. Coinciden, entonces vamos de Juan Ponce. Sí, yo creo que, digamos, no me gusta mucho el título de la ley, esto de regulación y control del poder del mercado. Digamos, el mercado es una entelequia. En realidad, los que tienen poder son los agentes económicos que ejercen prácticas monopólicas y es lo que hay que controlar. Lo otro suena medio como a cierto estalinismo de los años 70 y que pensaban que con la planificación y el control del mercado se solucionaban las cosas, ¿no? Lo que hay que controlar son agentes económicos que hacen prácticas monopólicas. ¿Puedo ponerte un ejemplo, las cosas por Juan? su nombre. ¿Puedo ponerte un ejemplo para que los televidentes vayan entendiendo más? Hablemos de la telefonía celular. Hay pocos actores. De los prácticamente dos operadores. Dos privados.
dos privados tienen la gran mayoría del mercado. Se supone que ellos brindan un servicio a un precio. Debo entender que ese precio, a cambio de ese precio voy a recibir un servicio. Pero la característica del servicio debe ser de buena calidad. Cuando el servicio de la telefonía celular y del internet es malo porque se cae a cada rato o no hay señal, ya el precio no está sustentado en el buen servicio. ¿Cómo puede entonces ahí ayudar esa ley? O sea, por ejemplo, si es que estos dos empresas se pusieran de acuerdo para, pese a tener un servicio de mala calidad, mantener precios consensuados entre las dos, en una especie de pacto colusorio. Esa es una práctica monopólica. O no cumplir los planes de inversión para mejorar el servicio. No tienes un solo proveedor, sino tienes dos, o puedes tener 10, o puedes tener 20 proveedores. El tema no es el número, pero pueden hacer prácticas monopólicas. O sea, si es que 20 empresarios se juntan y dicen, vamos a dar un servicio de pésima calidad en el Ecuador, pero nos vamos a disparar el precio, nadie se baja de tal nivel de precios y de acá para encima tenemos un margen para jugar. Eso es una práctica monopólica. Es muy diferente. La concentración no es un problema. Tú puedes tener 2 o 3 empresas concentradas en una provincia brindando un servicio, pero mientras no hagan prácticas monopólicas o ejercicios colusorios, no hay un problema. Peor en una economía tan pequeña como la ecuatoriana. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el nombre, porque dentro de poder de mercado se incluye el tema de digamos, posición de dominio, y se incluye también el tema de concentración económica, que a mí no estoy de acuerdo. Prácticas desleales, a ver, un poco para los televidentes, porque esto está en el texto de la ley, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ellos entienden por poder de mercado? Entonces, o abuso de poder de mercado, que es lo que va a estar penado y sancionado en la ley. Tienes abuso de posición de dominio en situación de dependencia económica, acuerdos y prácticas que falseen o que impidan la competencia, concentración económica, prácticas desleales. Entonces, estoy de acuerdo con que todo abuso, toda práctica colusoria que perjudique al consumidor tiene que ser sancionada y regulada. Pero la concentración no. En una economía pequeña como la ecuatoriana, tú puedes tener 2 o 3 empresas que provean un servicio o un bien específico, pero siempre y cuando mantengan competencia. Aquí estoy notando una discrepancia, porque el subsecretario general de las Empleadas, Diego Martínez, coincide con lo que tú estás diciendo, pero daría la impresión que el proyecto de ley estaría diciendo otra cosa. Entonces, en ese sentido, Mauricio Peña, ¿habría que corregir el proyecto o no? Bueno, nosotros hemos trabajado conjuntamente con Semplades y con el Ministerio de Industrias y otras entidades en el diseño de este proyecto. Y yo considero de que el proyecto, en términos generales, está bien concebido. ¿Y en qué sentido? Como concepto general. Como concepto general y como contenido. ¿En qué sentido yo lo planteo esto? Ciertamente que en una sociedad, en cualquier sociedad, digamos, puede existir incluso la necesidad de monopolios. Un monopolio natural, digo yo, la red de transmisión eléctrica. No puede haber 3 redes de transmisión eléctrica en un país. Sería totalmente ineficiente económicamente. Pero quien tiene el poder de esa red de transmisión eléctrica, incluido el Estado, porque algo que sí es importante en esta ley es de que el Estado, digamos, entra a ser regulado también en esta ley. En el ejercicio de monopolios o de concentraciones. Pero una empresa que tenga ese poder total, un monopolio o alta concentración en un mercado, digamos, tiene muchísimo riesgo de que abuse del consumidor. Y por tanto es indispensable de que en la ley se establezcan regulaciones para las concentraciones, de tal manera de que ciertamente que partimos de una realidad, y eso hemos conversado con Semplades respecto a que esa realidad ya no la vamos a cambiar mediante esta ley. Tenemos una estructura económica de alta concentración en sociedades, como ha dicho Juan, como la nuestra. Seguramente eso es a veces hasta necesario económicamente, pero lo que busca la ley es evitar que estas concentraciones abusen, digamos, de la competencia y abusen del consumidor. Y por eso estamos estableciendo en la ley la necesidad de que exista autorización previa cuando existe, digamos, una fusión, por ejemplo, de empresas que fusionándose pasan de tener un poder dominante en el mercado a tener un poder prácticamente monopólico en el mercado. Es decir, si es que 2
empresas se fusionan y tienen el poder total del mercado, es evidente que la sociedad y el Estado tiene que tener regulación sobre eso. Ok, Juan Ponce me está pidiendo punto de orden. No, es una pregunta más bien, digamos, un poco para explicar a los televidentes, ¿no? La ley sanciona la concentración cuando la unión de empresas supera el 20% del mercado relevante. Digamos, eso está en la ley. Hay que pedir autorización a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y etcétera, y hay un problema. Entonces, mi inquietud es, ¿de dónde sale ese 20%? ¿Por qué no el 25%, o el 50%, o el 10%? ¿Hubo algún estudio técnico? ¿Hay algún fundamento técnico que haya fijado la vara en este 20%? Ok, un punto de orden con relación a ese mismo tema de Diego Martínez y paso a Henry Crawford. Solo para aclarar un punto, la ley no sanciona la concentración. La ley establece un proceso de notificación previo a que se realice la concentración para que sea autorizada. No está sancionada de antemano la concentración. Pero el procedimiento para determinar la sanción como que sí pone tela de duda. No hay ninguna sanción, no hay ninguna sanción. Es un procedimiento administrativo para autorizar y que se haga. Vamos. Eso por una parte. Pero lo otro, respondiendo, sí, se hizo un estudio y un análisis técnico. Por mencionar un solo dato, en España, por ejemplo, se establece el 20% como el margen a partir del cual se establece la necesidad de autorización de las concentraciones económicas. Hace poco vimos fusiones entre empresas que son autorizadas por el Estado. Así que no es un tema que no se utilice en ningún otro lado del mundo. Gracias, señor subsecretario. Henry Crawford, su turno. Sí, voy a tratar de ser breve para plasmar conceptos porque estamos hablando de formas y no de fondo. Y lo importante de la ley es el fondo de la ley. Más allá que si es 20%, como dice Juan Ponce, que estoy de acuerdo con él, no hay argumentos técnicos para debatir eso. Lo que sí hay que ver es el tema de fondo de la ley. Primero, posición de dominio. Quiere decir que eso puede ser consecuencia de la empresa que ha hecho bien el trabajo durante los años, ha ganado más captación de mercado, vende mejor eficientemente sus productos, etcétera. Eso se castiga o se premia. Entonces la ley no tiene que reflejar en absolutamente nada la posición de dominio o el poder de mercado que pueda tener una compañía, sino la mala práctica comercial de la compañía afectando a los consumidores. Eso por una parte, porque entonces se vería desmerecida también la inversión que ha hecho esa compañía para captar más mercado durante los años. Es decir, la historia de la compañía ya no cuenta, se refunda hoy. Eso no puede ser. Eso por un lado. Por otro lado, hay sectores estratégicos que están regulados y otros no. Usted muy bien puso el ejemplo, Carlos, del sector de telecomunicaciones. El sector de telecomunicaciones tiene 2 operadores privados y 1 operador público. ¿Cuál es el resultado de que haya competencia en un sector estratégico como el de telecomunicaciones? 5 a 7 centavos de dólar el minuto, uno de los más bajos de América Latina. ¿Por qué la ley, que yo estoy de acuerdo, no puede ser en la transmisión, en sector estratégico de la transmisión? Imagínese que el tendido eléctrico de Quito, de Guayaquil, hayan 5 redes de tendido eléctrico, veríamos con cable. Pero ¿por qué no la generación, por ejemplo, que es un sector estratégico? Esa no va a estar dentro como sector estratégico de la red de competencia y resulta que ahí no importa que haya gente que pague 40 centavos o 67 centavos de dólar porque es un sector estratégico, cuando inclusive el país ha exportado por menos de ese valor energía a los países vecinos. Entonces, ¿cuándo regulamos con una ley de competencia? En un sector estratégico sí, y en otro sector estratégico no tiene presentación. Más allá de eso, hay un problema. El artículo 26 y el artículo 30, porque la ley no tiene problemas de forma, de fondo. El artículo 26 dice más o menos esto: queda en potestad del presidente de la República vía decreto, inclusive en el ámbito privado, que pueda decidir sobre actores económicos que quedan sujetos o no a las normativas. Es decir, esa ley de competencia puede el Ejecutivo en un momento dado decir, hasta estas empresas privadas pueden ser sujetas a esta normativa. Yo le hago una pregunta o una reflexión. Con esto, si el mercado genera competencia, ahora la discrecionalidad política generaría o no generaría competencia. No tiene presentación entonces la ley de competencia como tal, porque hemos pasado de una competencia generada en el mercado a una competencia generada por una decisión política. Para mí, en ese momento, cuando se redacta esta ley, pierde su sentido como tal, el sentido profundo de la ley. Y lo mismo pasa con la fijación de precios en el artículo 30. Lo mismo puede hacer el Ejecutivo, fijar un precio a una empresa
privada. Y eso, en vez de, digamos, de penalizar cualquier mala práctica que sea comprobable que es un sentido contrario a la competencia. Ok, vamos a donde Diego, entonces. Diego Martínez. Sí, dos cosas que yo creo que vale por dejar sentado. La ley en el texto dice exactamente: el ostentar poder de mercado o posición de dominio no es malo per se, porque no atenta contra la competencia. Así que ese tema está cerrado, estamos totalmente de acuerdo. Esta ley no dice que sea malo tener posición de dominio o poder de mercado. No lo dice. Y partamos de ese hecho, porque si no vamos a seguir discutiendo sobre algo que la ley no sanciona, no aclarado eso, entonces. Aclarado eso. Lo segundo, respecto a la posibilidad desde el sector público establecer acciones estatales y políticas públicas para favorecer una determinada transformación del aparato productivo, están establecidas como acciones de Estado en la ley. Evidentemente, ¿qué se hace aquí? Lo que se dice es que mediante decreto ejecutivo, y como se establece también en otros cuerpos legales, como señalé anteriormente, el Código de la Producción establece procedimientos para que desde el Ejecutivo se pueda establecer incentivos a sectores específicos. Así como hay incentivos generales, hay incentivos específicos que son direccionados desde una política pública deliberada. O sea, no podemos establecer, estaría mal pensar en atar las manos a la política pública que tiene que ser deliberada desde el sector público. Pero no solo ahí, esas acciones del Estado en esta ley están sujetas, primero, a control por parte de la superintendencia. Se dice que tienen que ser temporales y por lo tanto están establecidas al mismo marco de control que establece esta propia ley. Y si eso no fuera poco, esta ley establece que es para el interés público, para el desarrollo de sectores estratégicos, para la prestación de servicios públicos, para el desarrollo tecnológico y para el fomento de la economía popular y solidaria. Solo en esos casos y en ningún otro. Por lo tanto, no es que se está estableciendo un marco para que desde el sector público podamos establecer discrecionalmente y a cualquier sitio, ¿para qué podemos establecer excepciones? ¿Satisfechos, Henry Croft? Punto de orden. El artículo 26 dice que para el desarrollo tecnológico industrial de la economía nacional. Dígame usted si eso está limitado, tal como lo dice en el punto 4 del artículo 26. Y yo me refería al artículo 27, que dice se podrá otorgar ayudas por el Estado o mediante la utilización de recursos públicos por el tiempo que fuere necesario. Así está escrito. Por razones de interés social. Por razones de interés público. El tiempo que sea necesario que no define. Entonces, no hablemos de que volvemos al punto de la discrecionalidad de la ley. Entonces, si volvemos a ese punto, yo estoy de acuerdo con el señor Juan Ponce, en el sentido que el título mismo de la ley, que no sanciona, y que estamos de acuerdo que no sanciona posiciones de dominio, sino de competencia desleal, entonces ya desde el título mismo de la ley estamos mal, más allá del contenido de los órganos regulatorios. Realizado ese punto de orden, Juan Ponce. Yo creo que nuevamente aquí hay una confusión, como en muchas de las leyes que ha planteado este gobierno, y es pensar que el Estado o la acción de Estado es igual a acción del Ejecutivo. No están hablando del Estado. Ya cuando uno examina el proyecto de ley, en realidad es el Ejecutivo y es el presidente de la República. O sea, jefe de Estado. Sí, pero... ¿Quién hace política pública? O sea, el Estado es el presidente de la República. Correcto. O sea, ese es un concepto equivocado. El Estado no es el presidente de la República. Eso solo en los regímenes soberanos, teocráticos. Entonces, el Estado es el Ejecutivo, es el Legislativo, es el Judicial, son los organismos de control, son todos. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado es una entidad que se va a formar según lo que decida el superintendente. Es decir, todos los miembros de la superintendencia, los funcionarios, son nombrados por el superintendente. Así, cuando Diego dice que va a estar limitado por la superintendencia, en realidad la superintendencia está nombrada por el superintendente, que es el que tiene el poder total en esta ley. ¿Y quién nombra superintendente? Nombra el presidente de la República con una terna para que sea designado por el Consejo de Participación y Control Social. Es decir, es el Ejecutivo. En eso hay que ser claros, o sea, reconozcamos, ¿por qué negamos? El que tiene el poder total, en este esquema, es el superintendente. Y a criterio tuyo, ese poder total termina siendo subjetivo y se podrían cometer arbitrariedades. Bueno, digamos, ¿ese es tu punto? Digamos que en este gobierno, que es un gobierno bueno, supongamos que no va a ser. Pero supongamos esta misma ley en el gobierno de Febres Cordero. Febres Cordero nombraba al superintendente de control de poder del mercado y a ver cómo funcionaba pues el sistema. Mauricio Peña.
Ahí hay un cuestionamiento a ese aspecto de la ley. Primero, yo quisiera que quede efectivamente saldada la discusión respecto a que esta ley no busca prohibir. No, ya eso ya quedó aclarado. Ya quedó aclarado. No, pero yo sí quisiera que quede absolutamente reafirmar. claro. Sí, reafirmar el hecho de que esta ley no busca impedir la existencia de concentración, ni de oligopolios, ni de monopolios. Lo que busca es evitar abuso de esas concentraciones, en primer lugar. En segundo lugar, es evidente que una ley tiene que dejar un espacio para el ejercicio de la política pública. Cuando Henry plantea el hecho de que la ley le plantea al presidente de la República su capacidad para establecer ayudas públicas, está planteando de que, por ejemplo, los incentivos planteados en el Código de la Producción, que son ayudas públicas, tienen que ser respetadas de alguna manera, digamos, en este marco jurídico. No se trata de que el presidente de la República va a tener la capacidad de eliminar en la práctica la normativa o de discrecionalmente establecer regulaciones o sanciones en contra de unos y de otros. Se trata de que tenemos que construir institucionalidad. La forma de designación del superintendente es una forma de designación. Vayan a ver ustedes en Estados Unidos quién designa a la autoridad de competencia. Es el presidente de la República. Así se designa, pero se construye institucionalidad. Y la ley establece, el proyecto de ley establece la necesidad de construir institucionalidad. Pero precisiones, Mauricio Peña, independientemente de que en otros países es el propio presidente quien designa a estas autoridades de control, etcétera, etcétera, el tema pasa es porque de pronto hay ciertos mensajes que llegan y que ponen inquieto al sector. Eduardo Carminiani, el abogado Eduardo Carminiani, en su artículo de Diario Expreso del jueves 25 de agosto de este año, menciona y hace ciertos cuestionamientos a la ley. Y dice algo, dice, y hay peores situaciones o aspectos de la ley que pueden ser, que pueden agravar esto. Dice, los actos administrativos determinados por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado no podrán ser susceptibles de acción de protección, artículo 66, como si la Constitución, artículo 88, no permitiese usar ese recurso contra cualquier acto de autoridades administrativas que viole derechos constitucionales. Y segundo, una no disimulada e intolerable, estoy citando a Eduardo Carminiani, subordinación de los jueces, y cuando se establece como infracción grave, penada con multa de 500.000 a 10 millones de dólares, que se toman decisiones que impidan la aplicación de las resoluciones del superintendente, artículo 76, literal F, y artículo 77. Digamos, el tema del recurso de protección, ¿no? que está vigente en nuestro país. Es un mecanismo perverso, a nuestro modo de ver, que digamos, puede paralizar la acción de un gobierno. ¿A qué me refiero con esto? No puede ser que mediante recurso de protección se pare una decisión del Consejo de Comercio Exterior en materia arancelaria, porque el supuesto afectado, un importador, dice que está siendo afectado por una política arancelaria porque le subieron los aranceles. Pero una ley no puede irse en contra de la Constitución. No, lo que yo digo es de que es necesario establecer mecanismos que impidan paralizar la acción del Estado en términos generales. Y una medida que se está utilizando en forma recurrente y absolutamente inadecuada en este momento es los recursos de protección, que lo que en gran medida podrían generar es paralización en acción pública. Es decir, todas las decisiones de un gobierno son, digamos, respondidas con protección. Gracias, señor viceministro. Vamos a Henry Croft. Perdón, Juan, hay que reformar la Constitución, porque la Constitución establece, como tú bien citaste en la referencia, en el artículo 88, el recurso, la acción de protección. Y la ley expresamente tiene un artículo en el cual prohíbe la acción de protección. Es inconstitucional. Realizado el punto de orden. Henry Croft. Estoy de acuerdo con Mauricio Peña en el tema de que el Código Orgánico de la Producción le faculta al Ejecutivo a dar beneficios tributarios siempre que se constituyan beneficios tributarios más allá de los beneficios tributarios comunes en zonas que tienen subdesarrollo. Y eso está facultado a través de la constitución de nuevas compañías. Y eso está muy bien, ahí no existe una discriminación. Es esa zona, el que se implante en esa zona va a redituar con esos beneficios, o va a usufructuar de esos beneficios. Eso es una cosa, otra cosa es que esta empresa sí y esta empresa no, son dos cosas distintas, eso hay que aclararlo para que quede absolutamente claro que en este caso de la ley de competencia, el Ejecutivo puede determinar quién se adhiere y quién no, individualmente una empresa sin contar con su posición geográfica. Eso por un lado. Por otro lado,
en algo estoy en desacuerdo con Mauricio, es el tema de que la concentración de poder, para mí y para el sector industrial, atenta contra la institucionalidad. Y en esta ley hay una concentración de poder, como lo dijo el amigo Juan Ponce. ¿En qué sentido? Hay que ser tácitos en esto para que la gente lo entienda. La Junta, aquí hay dos organismos. Hay la Junta de Regulación, que tendrá amplias potestades normativas, prácticamente de interpretación legal, y se conformará un reglamento general, es decir, vía decreto ejecutivo, es decir, controlada por el Ejecutivo, hablemos claro. Por otro lado, está la Superintendencia del Poder de Mercado. Esta superintendencia es una terna, como lo dijo don Juan, es una terna enviada también por el Poder Ejecutivo. Y aquí viene un problema, esa terna tiene facultades, esa superintendencia va a tener facultades sancionatorias, incluida la aplicación de multas que van desde, según si son débiles, si son graves, si son muy graves, del 8 al 12% de la operación total de la empresa. Pero la ley propone un régimen de justicia administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no se suspenden las sanciones que de esta superintendencia si se lleva al ámbito administrativo legal. Es decir, eso no me suspende, si mañana me ponen una multa, no me suspende esa multa aunque lo pelee a un juicio administrativo. Entonces, no puede ser que el superintendente del control del poder de mercado, que es como vuelvo una terna del presidente, sea ahora un juez que pueda dirimir sobre temas de competencia, en vez de ser únicamente instruir a jueces especializados que fallen en esas causas. Entonces él no puede ser juez, él tiene que mandar a instruir a jueces especializados en ese sentido. Es decir, el control de la ley está 100% en manos del Poder Ejecutivo. Diego Martínez. Bueno, varios aspectos que creo que son importantes señalar. Creo que se nos ha quedado aquí un poco el sabor de que si la ley está o no, como todos han mencionado, en contra de las concentraciones. Así como decía Mauricio, hay que dejar saldado ese tema. Yo creo que es importante y es un tema que creo que el sector privado es algo que le va a encantar. Porque la ley reconoce los beneficios de una concentración. Pero por ejemplo, es un tema que está siendo recurrente en esta mesa, pero para mí ya quedó aclarado. Es que esos son los aspectos que no se mencionan. Por ejemplo, la ley reconoce que la concentración puede ser beneficiosa para mejorar sistemas de producción o comercialización, para el avance tecnológico económico del país y para las mejoras de competitividad en el mercado internacional. Eso la ley lo reconoce completamente. Ya. Y voy al tema de las sanciones. Por favor, porque ese es un tema que sí es muy puntual y que sí es preocupante. A ver, se ha dicho que las sanciones, porque yo vi notas de prensa, no recuerdo bien de qué diario fue, que irresponsablemente están señalando que el marco de sanciones quede establecido para el reglamento. Eso es un error. Primero porque no hay cómo. La ley establece que los marcos sancionatorios son de reserva legal. No se puede establecer sanciones por fuera de la ley. Por lo tanto, vamos a aclarar. ¿Significa eso que el marco sancionatorio es un juez el que le va a otorgar la sanción? Significa que las sanciones están establecidas por la ley. Nadie por fuera de la ley puede establecer sanciones. Pero ¿quién determina la transgresión y la aplicación de la sanción? El superintendente. La autoridad de control. Y es una autoridad de control. En este caso, en el caso ecuatoriano, nosotros como Ejecutivo consideramos que es mejor tener una superintendencia. A ver, hay países que han optado por un camino distinto. Pero ahí quiero una precisión, Diego Martínez. Pero hay un superintendente de banco que está más que nada en el ámbito administrativo de regular y controlar. No está asumiendo el rol de un juez que es el que tiene que determinar la infracción y determinar la pena y la sanción. Pregunto. En el caso ecuatoriano, la superintendencia de bancos también hace resoluciones sancionatorias. Pero de carácter administrativo. Estas son también de carácter administrativo. No se establece, hay experiencias, por ejemplo en Chile. En Chile no hay un aspecto administrativo de los aspectos de competencia. En el Chile se va directo a lo judicial. Hay países en los que hay las dos cosas. Nosotros hemos creído que es mejor tener un aparato administrativo. ¿Por qué? Y esto es lo importante explicar. A ver, el objetivo de la ley no es hacer una cacería de brujas al sector empresarial, bajo ningún punto de vista. El objetivo de la ley es disuasivo. Señores, nosotros partimos reconociendo de que no está mal que sean grandes, no está mal que tengan una gran parte del mercado, no está mal, simplemente no abusen. Y la ley está hecha para prevenir, para decir, señores, si ustedes abusan, va a haber un marco de sanciones que va de manera incremental. Por lo tanto, la ley tiene un fin orientado hacia la eficiencia del funcionamiento de los mercados y del sistema económico. Gracias, Dios. Es netamente disuasivo. Juan Ponce. No, yo vuelvo a insistir y bueno, nadie ha dicho lo contrario porque está en la ley. Es decir, hay una persona en el Ecuador que va a ser este superintendente que va a tener todo el poder en términos de mercado.
esta entelequia de la que hablábamos hace un rato, que se llama poder de mercado. Después vamos a tener que escribir un reglamento o una ley para controlar el poder del superintendente de la Intendencia de Regulación y Control del Poder de Mercado. En el artículo 41 está eso, ¿no? O sea, ¿qué hace, cuáles son las atribuciones de este superintendente? Y solo por tiempo voy a leer las dos primeras. 1. Conocer, juzgar y resolver sobre las infracciones establecidas en la ley y aplicar las sanciones pertinentes. 1. 2. O sea, él sanciona, conoce, juzga, resuelve y sanciona, él. La superintendencia, como te digo, Carlos, es una entelequia, porque todos los funcionarios de la superintendencia son nombrados por el superintendente. O sea, cuando Diego se refiere a la superintendencia, da la idea de que es un órgano colegiado. No. Está formado por burócratas nombrados por el superintendente. Yo quiero agregar Pero déjame leerte la segunda función de la atribución del superintendente. Entonces, además de que funciona, de que él conoce, juzga, resuelve y sanciona, conocer los recursos de apelación. O sea, si él te sanciona, tú presentas él mismo reconoce el recurso de apelación. O sea, que es un suprapoder. O sea, yo quiero agregar algo más al debate para que Mauricio Peña también pueda aclarar esta situación. El literal D del artículo 74 dice que en el caso de abuso del poder de mercado, designar un interventor temporal del operador u operadores económicos involucrados. O sea, daría la impresión que se estaría cerrando el ciclo. Mauricio Peña. Bueno, aquí la pregunta que yo quisiera hacer es, ¿queremos o no queremos tener ley? Porque si queremos tener ley y sin capacidad sancionatoria de los abusos que quienes tienen poder de dominio en el mercado ejerzan. Entonces, si no tenemos un poder de sancionatorio fuerte, no tenemos ley, no sirve para nada. ¿Podría replantear la inquietud? Claro. El tema no se trata de no tener sanciones, el tema se trata de quién designa o determina la sanción. Bueno, esto no es nuevo en el país. En la superintendencia de compañías, la superintendencia de compañías sanciona. Cuando hay, digamos, violación de la ley de compañías, quien ejerce una intervención en una compañía, ¿quién es? La superintendente de compañías. Cuando el sistema financiero infringe la ley, ¿quién sanciona? La superintendencia de bancos. La superintendencia de bancos. De la misma manera estamos planteando. Cuando se abusa contra los consumidores, en este momento tenemos la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que tiene poder sancionatorio, pero lo hace en base a una investigación y la ley determina con absoluta claridad el hecho de que no es el superintendente con poder omnímodo que va a decir porque a mí me parece sanciono. Tiene que ser un proceso y se establece con absoluta claridad un procedimiento técnico de investigación, de sanciones, de apelaciones. Y por último, si es que alguien se siente afectado, puede acudir a la justicia. Ahora, y si un superintendente abusa de ese poder, evidentemente también él ya desde el punto de vista personal es responsable ante la ley. Planteo esa inquietud, Henry Krofle. A ver, por supuesto que sí, pero aquí volvemos a temas de conceptos, por eso quiero regresar a los conceptos. ¿Queremos tener una ley? Queremos tener una ley, no esta ley. Que la ley no está hecha con el ánimo ni de perseguir, ni de discriminar, entonces cambiemos el texto, porque el texto no plasma ese ánimo. Entonces aquí tenemos dos errores. 1, si queremos tener una ley, sí, pero no esta ley. 2, si la ley no está con objetos de persecución, ni discriminatorios, ni se va a haber abuso de poder, entonces no puede llevar este texto, porque el texto no es congruente con ese pensamiento. Entonces la persona que hizo esta ley con ese pensamiento, no sé cómo escribió este texto. Ok, déjame preguntarte, ¿queremos tener la ley? El sector privado y el sector productivo dice sí. La ley debe establecer sanciones, dice sí. ¿Quién debe establecer esas sanciones? Ahí está la discrepancia. No solamente quién debe establecer esas sanciones, que las sanciones no pueden ser para unos sí, para otros no. No puede ser por decreto ejecutivo, una empresa sí estar dentro de la ley y otra no. No pueden ser empresas solamente públicas Mauricio Peña, y otras privadas. No. Vamos al punto de orden, Mauricio Peña, me quedan 6 minutos. Es que afirmar lo que está afirmando Henry no es correcto, y con todo el respeto, Henry, te digo, eso no dice la ley. La ley dice que por excepción, el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, puede excepcionar un sector. ¿Cuándo? Cuando hay una catástrofe, cuando hay una crisis internacional, cuando las razones, digamos, de eficiencia económica de un país lo requiere. Pero el presidente de la República tiene que hacerlo sustentado. Y el superintendente
tiene que observar, digamos, esa excepcionalidad. Incluso se establece en la ley que el superintendente observa esa excepcionalidad que establece el presidente de la República. Entonces, yo sí quiero establecer con absoluta claridad que no es cierto que la ley establece discrecionalidad para el presidente de la República. Realizado el punto de orden, vamos a Diego Martín y regreso de nuevo de Henry Croft. Abundar sobre el tema de lo de las sanciones. Yo creo que aquí estamos quizás interpretando de una manera errada el tema de las sanciones. Las sanciones se dan solamente después de un proceso de investigación. Si, dado un proceso de investigación, la autoridad de investigación no ha podido comprobar que hay un abuso, no puede aplicar ninguna sanción. Esta es una ley que establece un procedimiento administrativo. Señores, como se hace en todos los países donde hay este tipo de leyes, se investiga, se hace idas y vueltas de que apelo, no, y demuestro que no lo hice, sí lo hice. Solo cuando la autoridad ha establecido que hubo una violación a lo que establece la ley, se puede establecer una sanción. En ningún otro caso. Por lo tanto, el superintendente no es que puede salir a la calle y decir, a mí se me ocurre sancionar a este señor y ya. No, no es así. No por justicia de tiempo tengo que regresar a don Henry Croft, a quien lo interrumpí por los 2 puntos de orden. Sí. Los organismos, tanto que dictan las normas como el control de estas leyes, son ternas del Ejecutivo y dependen directamente del Ejecutivo. Una ley que pretende controlar la competencia cuando hay malas prácticas de venta, de mercado, que se vean afectados los consumidores, no pueden ser discriminatorias por temas políticos. Ahora, terna ejecutivo, ahí pones un signo de interrogación. Superintendencia de banco es terna ejecutivo, superintendencia de compañía es terna del Ejecutivo, ahí no hay ninguna novedad. A ver, sí, pero puede en un momento dado decir esta empresa sí o esta empresa no, que sea sector público, que sea sector privado. A la discrecionalidad, pero ya eso no lo respondió Mauricio Peña. Pero es que eso es lo que dice la ley, por eso a lo mejor el ánimo de la ley dice una cosa, pero lo que está textualmente en la ley es otra. Sí, aquí hay un problema de comunicación, que con el ánimo de haberse apurado de enviar esto con carácter económico urgente, de pronto no hubo tiempo de socializar, no el concepto de que se estaba discutiendo con el Ministerio de Industria, sino esta ley en particular, Diego. No, yo creo que no, yo creo que hay un tema de que la ley se ha puesto hace pocos días de conocimiento público, está colgada en nuestra página web, todo el mundo la puede ver. Pero en el momento que la mandan con carácter económico urgente, ponen nervioso al sector empresarial. Y aquí coincide el sector empresarial con un académico, que es Juan Ponce. Sí, pero yo creo que obedece a un tema de lectura quizás un poco breve de los textos, porque en ningún momento se establece la capacidad, y esto quiero ser enfático, de que el presidente pueda decir a esta empresa sí le doy y a esta empresa no le doy. Eso no puede hacer. Lo puede hacer solo en el marco de lo que establece el ordenamiento jurídico nacional. Está un código de la producción, está esta ley que le observa el propio superintendente. Solo quisiera terminar mencionando una cosa. Me quedan 2 minutos. Yo creo que es importante decir que todos hemos coincidido aquí en que esta ley es necesaria. Todos hemos coincidido. Y no solo en esta mesa, del país en general, hay una conciencia que esta ley debe existir. Todos coincidimos en que la concentración no es mala per se, todos coincidimos en que debe haber una autoridad de control, pero una cosa sí invitamos a pensar, y se ha visto en la experiencia internacional. Los peores errores que cometen este tipo de leyes es cuando tienen marcos sancionatorios inaplicables o porque son muy baratos y resulta que el que abusa del mercado le resulta más fácil pagar la multa o son desproporcionados. Sí. ¿Ya? Esos son los 2 fracasos que han tenido este tipo de leyes. Aquí no estamos buscando eso, sino algo que disuada. Juan Ponce. Retomo el tema de que los peores errores se han dado cuando se dan atribuciones desproporcionadas en un cuerpo colegiado y peor en una sola persona. Vuelvo a insistir, artículo 41, atribuciones del superintendente. Leí hace un rato las 2 primeras, que era conocer, juzgar, resolver y sancionar. 2, conocer las apelaciones. 3, dirigir las acciones de control descritas en esta ley. Ok, gracias. Mauricio Peña. Es que es evidente que la superintendencia o cualquier autoridad, no le llamamos superintendencia. Y no importa cómo se designe, digo por último, digamos... Si es que sí importa cómo se designe, que ese es el problema. ¿Ustedes creen que no importa cómo se designe? ¿Estamos en el tipo de Mauricio Peña? Digamos, lo importante es que la ley establece de que el superintendente no es que puede establecer estas atribuciones que le da la ley por sí ante sí. De oficio puede hacer. Pero tiene un procedimiento. Por favor, el tipo de Mauricio Peña, estamos terminando. Tiene un procedimiento que establece la ley que le impediría a un superintendente actuar en forma discriminatoria o en forma discrecional. Gracias, Mauricio Peña. Henry Croft, y terminamos. El sector privado ha leído esta ley con profundidad y no a la ligera. El artículo 26, volviendo a los artículos, será admisible el establecimiento de restricciones a la competencia mediante decreto ejecutivo.
artículo 30, corresponde exclusivamente al Ejecutivo la definición de políticas precios necesarias para beneficio del consumidor popular. Entonces, no, esto no es interpretación, es lo que dice. Pero Henry, eso está vigente, perdón, eso está vigente Eso ahora. es lo que se está discutiendo. Gracias, Henry. Con poca anticipación. Gracias, Mauricio Peña. Gracias, Juan Ponce. Gracias, señor subsecretario general Diego Martínez de las Emplades. Gracias, amigos televidentes. Como ustedes ven, que si la ley debe existir no está en discusión. La ley debe existir, lo pide el país, lo ha venido pidiendo desde hace tiempo. ¿Cuál es el contenido? Es lo que se debe debatir. Si esa ley debe ir a la Asamblea con carácter económico urgente, de pronto le quitaría la oportunidad de debatir entre sector empresarial, academia y sector público cuál debería ser el ideal del contenido. En todo caso, como siempre, amigos televidentes, la última conclusión la toman ustedes, los ecuatorianos. Un fuerte abrazo.